Bueno, vamos a tener un pequeño pensamiento, vamos a hablar un poquito en Hebreos capítulo 5 acerca del sacerdocio del Señor Jesucristo. Jesucristo, el sumo sacerdote. Capítulo 5. Vamos a ver, quiero que me lean, por favor. Del versículo primero al final del capítulo. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por los del pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Versículo 6. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció y aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Acerca de esto tenemos mucho. Yo quería hablar un poquito acerca del sumo sacerdocio del Señor Jesucristo. Muy interesante. Hay 3 menciones del Señor Jesucristo como sumo sacerdote. La primera está en Génesis, creo que es capítulo 18 por ahí, donde Abraham viene de la guerra y cuando viene de la guerra aparece un sacerdote del Dios Altísimo que se llamaba Melquisedec, y cuando Abraham lo vio le hizo reverencia y le dio de los diezmos, y siendo que Abraham era el hombre más grande de todos los hombres de la época, fue bendecido por Melquisedec. La Biblia dice que ciertamente el mayor bendice al menor. Y muchos piensan que era una teofanía, que era una aparición del mismo Cristo. La Biblia dice que él era sacerdote, según el sacerdote del Dios Altísimo, y era también rey de Salem. Aparentemente era un nombre que se le daba a Jerusalén. Pasaron 1000 años, y después de esos 1000 años que pasaron, irrumpe el salmista, el Espíritu Santo a través del salmista, y dice: juró Jehová y no se arrepentirá. Salmo 110. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Pasan 1000 años más, y entonces aquí el autor del libro de Hebreos, después de 3000 años, vuelve a hacer la tercera mención de Jesucristo como: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Una brillante introducción a un sacerdote eterno, a un sacerdote del nuevo pacto, a un sacerdote que no venía de la tribu de Leví, porque la tribu de Leví, cuando apareció por primera vez, ese sacerdote no existía. Estaba solamente Abraham, y Leví es solamente un descendiente de Abraham. Y bueno, este sacerdote todos sabemos que es el Señor Jesucristo. Estaba pensando en una analogía interesante. Esto no le leí en ningún libro, de nada, no es algo así como una, por decirlo así, una doctrina, ¿no? Pero muy bonito, como una alegoría, ¿ya? La Biblia dice que para Dios 1000 años es como un día, ¿ya? Aparece el sacerdote Melquisedec por primera vez en figura con
y entonces pasan 1000 años, pasa un día. Y nuevamente viene David y habla del Melquisedec y pasan 2000 años. Y después pasan 3 días y se habla del sacerdote resucitado. Es un bonito pensamiento, ¿ya? Cristo, el gran sumo sacerdote, al tercer día se levantó de los muertos, el resucitado. Aquí hay algo muy importante del sacerdote que todos sabemos que, como todos los sacerdotes participaban de carne y de sangre, por supuesto, el Señor Jesucristo tenía que participar de carne y de sangre, y fue hecho un ser humano. Con la única diferencia que ningún ser humano, aunque él era Dios, los teólogos le llaman la unión hipostática, o sea, 100% Dios, 100% hombre. Nadie lo puede explicar eso, y es difícil entenderlo, pero él, su naturaleza, él es un hombre perfecto, pero es Dios. Y como hombre perfecto, este sumo sacerdote fue más perfecto que todos los hombres. O sea, no ha existido sobre la faz de la tierra un hombre más perfecto y más completo que el Señor Jesucristo. O sea, es más hombre que todos los hombres. El Señor Jesucristo nunca pecó. Quizás Adán se le acerque un poquito por los talones, pero no creo que mucho, ¿ya? En su perfección y santidad, mientras estuvo en el paraíso. De cuando salió del paraíso y iba afuera, no se le parecía nada, se parecía más a nosotros, porque la Biblia dice que fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y tal el primero somos los primeros, y nosotros somos una raza caída. Pero el sumo sacerdote es un hombre perfecto, y el sacrificio que Cristo ofreció era tan perfecto que la Biblia dice que mientras él estaba sudado, estaba golpeado, embarrado, escupido, estaba hecho maldición en el madero, dice la Biblia que subía a la presencia de Dios como un olor fragante, que satisfacía completamente toda la santidad y toda la justicia eterna de Dios. Y Dios decía, esto es el sacrificio que yo quería, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Bueno, un poquito vamos a hablar, un poco el tiempo que tenemos, pero vamos a hablar un poquito de su humanidad. Verso 7 dice, y Cristo, en los días de su carne, ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente. Es impresionante lo que dice esto del Señor. Fue oído a causa de su temor reverente, dice, y dice que realmente, y aunque era Dios, aunque era bueno, lo mismo que decir que Dios, pero dice que aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Esto es notable, esto es notable. Una de las cosas que el Señor no sabía era obedecer. ¿Cómo Él, siendo igual a Dios, iba a obedecer? Cuando Él es el creador absoluto de todas las cosas, el hacedor del cielo y de la tierra. En la Trinidad está el Padre, está el Hijo. No existe dentro de la unidad de la Trinidad uno que es más alto que el otro. Son los tres exactamente iguales. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero una de las cosas que tuvo que aprender el Señor Jesucristo para redimirnos a nosotros, a ser hombre. Y la esencia del ser humano es ser obediente. Por eso que estamos como estamos. Porque una señora que es nuestra tatarabuela nuestra, que se llamaba la Eva, la señora Eva, no la hermana Eva que está acá, es Eva, la primera Eva, no ella es otra después. La primera Eva se le ocurrió desobedecerle a Dios. Entonces Cristo vino a restaurar las cosas. Entonces Cristo dijo, bueno,
si yo quiero sujetar todo nuevamente a Dios, esta gran rebelión, yo tengo que aprender obediencia. Entonces lo primero que hizo el Señor Jesucristo fue que se sujetó, se hizo siervo. Entonces dice, que haya pues en vosotros este sentir que hubo Jesús, es que siendo igual a Dios no tomó por usurpación que aferrarse porque Él era Dios, sino que se despojó a sí mismo, se vació, y dice, tomando forma de siervo. Es un ejemplo notable. Por eso que los más grandes en el pueblo de Dios son los que se raspan el lomo, trabajando, sirviendo a los demás para el reino de Dios. Esos son los hombres grandes. No los que no hacen nada. Los hombres grandes son los que trabajan para el Señor, los que sirven. Y el más grande del reino del cielo va a ser el que se ensució más las manos trabajando, el que se raspó, por decir en un idioma chileno, el que se raspó más el lomo. Él, siendo Dios, en primer lugar se hizo siervo, y después que se hizo siervo dijo, esto no es suficiente. Cuando el Señor Jesucristo dice, Padre, heme aquí, envíame a mí, ya Él era un siervo, ya era Dios hecho siervo. O sea, mismo Dios le dijo a Dios en espíritu, en el cielo, heme aquí para hacer tu voluntad. Después de eso el Señor Jesucristo se hizo siervo, se hizo semejante a los hombres. Pero fue tan semejante a la semejanza de los hombres que, como hemos dicho, no ha existido sobre la faz de la tierra un hombre más perfecto que el Señor Jesucristo. Tremendo. Y era tan perfecto, y como todo hombre merece obediencia a Dios, porque Dios le puso, aún en el paraíso, a Adán le puso mandamientos. Le dijo, mira, tú vas a comer de esto. Le dijo, de este árbol no me vas a tocar, y tú le vas a poner el nombre de los animales. Y la misión del ser humano es ser obediente. Y entonces el Señor Jesucristo dijo, yo voy a ser obediente. Entonces se hizo hombre, y estando en la condición de hombre, dice el versículo, se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Entonces, por lo cual Dios lo exaltó a lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre del Señor Jesucristo, no solamente aquí en la iglesia, porque nosotros somos un poquito aquí, que tenemos el privilegio, mientras todo el resto del mundo están descansando de sus trabajos, otros descansando de su mala noche que se pegaron el sábado, otros descansando, nosotros estamos aquí confesando el nombre de Jesucristo, alabando su santo nombre, ¿ya? Pero va a llegar un día que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios, porque Él se humilló a sí mismo, se hizo obediente. Entonces dice aquí en nuestro versículo que el Señor Jesucristo aprendió, aunque era el Hijo, era el Eterno, Él tuvo que aprender obediencia. Y quizás un poquito más que podemos ver, en el poco tiempo que nos tenemos, es que Él no solamente aprendió obediencia, sino que Él tuvo una fe inquebrantable en Dios, una fe inquebrantable en Dios. Dice que Él rogaba con súplicas a Dios, al que le podía librar de la muerte. Verso 7, leo nuevamente. Y Cristo, en los días de su carne, ofreció ruegos y súplicas con gran clamor, dice, y lágrimas. Él lloraba a Dios, al que le podía librar de la muerte, y fue oído. Dios le escuchó sus oraciones, a causa de su clamor reverente. Ahora muchos dicen, pero ¿qué pasó? Si el Señor Jesucristo murió en la cruz, ¿por qué dice que fue oído al que le podía librar de la muerte? ¿Qué es lo que oraba? ¿Cuál era la fe del Señor Jesucristo? La fe del Señor Jesucristo era que Dios le podía librar de la muerte, por supuesto que sí. ¿Y le escuchó Dios o no? ¿Qué dice el Salmo 16? El Salmo mesiánico. Está hablando el salmista y de repente aparece hablando el Espíritu Santo, aparece hablando lo que iba a sucederle a Cristo 1000 años después. ¿Qué dice el Salmo 16?
porque no dejarás que mi cuerpo vea corrupción. Ni, ¿qué más dice? Ni dejarás mi alma en el Seol. ¿Cuál era la fe de Jesucristo? La fe del Señor Jesucristo era que Dios aceptara el sacrificio. Porque si Cristo no lo aceptaba como sacrificio perfecto, se quedaba muertecito, y no hubiera resucitado más. Su alma hubiera quedado eternamente en el Seol. Y Jesucristo era un hombre, ahí ya no era Dios, era solamente un hombre. Y un hombre dependiente. Y él cuidó durante toda su vida no ofender a Dios en el más mínimo pensamiento, ni siquiera rozarse con la línea del pecado. Pero hasta que Satanás hubiera sacado solamente un destello de pecado en el Hijo de Dios, y el Hijo de Dios jamás, nunca hubiera resucitado. ¿Cuál era el clamor y la súplica que tenía Jesucristo al Padre? Padre, déjame depender de ti por tu Espíritu Santo. Porque no hay ninguna gracia que yo no peque, porque yo soy Dios y Dios no peca. Pero yo soy un hombre que no estoy usando el ser Dios, ni mis poderes de Dios para no pecar. Yo soy un hombre tan perfecto, que si no dependo de ti, ¿qué sería de mí? ¿Y cuál es la fe del Señor Jesucristo? Que desde el vientre de su madre, dice la Biblia, confía en ti. Cuando fue echado sobre los pechos de mi madre, mi confianza en ti. Y yo le daba a Dios, le decía, Dios mío, te suplico que este sacrificio sea el que soy. Yo y tú no más sabemos qué es lo que tú se necesita para limpiar del pecado. Cuando Dios levantó a Jesús de los muertos, porque la Biblia dice que Dios lo levantó de los muertos, y por supuesto dice que Él también se levantó a sí mismo porque Él es Dios, pero cuando Dios le levanta de los muertos, Dios está diciendo, mira, yo escuché tu oración, tu sacrificio fue perfecto. No dejarás. Claro, el Señor Jesucristo, si Dios por alguna razón no hubiera aceptado el sacrificio, hubiera sido otra historia, diferente. No sé, hubiera sido pero eso ni siquiera puede pensarse. Porque Jesucristo es tan grande que es algo que no podría pensarse. ¿Ya? Si Jesucristo hubiera quedado en el Seol, hubiera sido algo extraordinario, porque su cuerpo jamás se hubiera corrompido. De hecho, cuando Cristo bajó a la tumba, dice que su cuerpo no se corrompió. No salieron malos olores. ¿Y por qué Jesucristo no se corrompió? Esa es una de las máximas pruebas para el ser humano que vemos y sentimos, que Jesucristo jamás pecó. Porque la muerte y la corrupción vienen a causa del pecado. Y Jesucristo se podía dar el lujo de estar 1000 años muerto si hubiera sido así la voluntad de Dios, pero Jesucristo no se hubiera corrompido. Porque ese cuerpo era santo. Ese cuerpo era perfecto. Las heridas que Él llevó, las marcas que Él llevó, el castigo que Él llevó, fue por nosotros. Y Jesucristo, con su fe inquebrantable, dijo, no permitirás que tu siervo vea corrupción. ¿Por qué el siervo no iba a ver corrupción? Porque se hizo un siervo, se hizo obediente. Y se hizo tan obediente el Señor Jesucristo que decía, mi comida es que haga la voluntad de mi Padre que me envió. En otra ocasión dijo algo que jamás nunca nosotros podríamos decir ni de lejos. Dice, porque yo siempre hago la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pero Jesucristo como hombre clamaba a Dios, lloraba, suplicaba, acércate a Dios. Mira que soy un hombre como una creación tuya. Mira todas las pruebas, las tentaciones, que yo en mis 33 años de vida aún en el Calvario, ni por un momento, jamás vaya a quitar de mi vida la santidad, la perfección y la pureza. Cristo fue una ofrenda de mucha calidad. Jamás ser humano hubiera pagado por nosotros. Porque por último el ser humano podría pagar, no sé, pues 30 años podrá pagar por 30 años de castigo si hubiera sido perfecto. Pero Jesucristo, además de ser un hombre, Él era eterno.
era sin principio. Y esa fue la ofrenda que se ofreció a Dios. Y termina diciendo el capítulo, dice, por lo cual Dios lo hizo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Buena noticia para terminar, hermano. Yo le doy gracias a Dios porque hay muchos hermanos que oran por nosotros. Ahora mismo Alberto me dice que hay muchos hermanos que están preocupados, están orando, están preocupados de nosotros, de cómo estamos. Y por ustedes también se preocupan porque los conocen, muchos los quieren. Pero si así no fuera, ¿quién está orando por nosotros, hermano? ¿Quién conoce nuestras aflicciones, nuestros dolores, nuestras necesidades? ¿Quién es el que intercede por nosotros delante del cielo cuando nosotros caemos? Cuando Satanás va a la presencia de Dios y le dice, mira, como yo le decía una vez el otro día, mira el hermano David, qué paradito se van al púlpito y cómo les predica, pareciera santo, pero ¿sabe lo que dice Satanás? Él no es tan santo como parece. Mira las yayitas que tiene. Y Dios le dice, es verdad. Y Jesucristo dice, mira mis manos, Padre, mis pies. Yo soy el Cordero de Dios. Absorbe a David pecador, porque yo he pagado por él. Sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec.